Sí, sí, entonces, si os parece, vamos a continuar después de esta inauguración y como creo que se ha comentado, bueno, pues vamos a tener pues, dos partes más dentro de esa jornada. La primera la van a protagonizar, como ya se ha dicho aquí, María Ángeles Grande y Iñaki Gabilondo. El tópico y aquello de que no hace falta presentación. Luego lo habitual es que el presentador rompa ese tópico y pues que va a intentar ser fiel y no voy a decir nada de ellos. Su vinculación a la universidad creo que es de sobra conocida, como de la catedrática María Ángeles, como profesora de PCSI, y esa visión de la sociología, y también la de Iñaki, la del periodismo, pero por esa vinculación también a la universidad, estando aquí y aquí, pues nos permite que recuerde a todos los que nos siguen que es doctor honoris causa por esta querida Universidad de Valencia como lo es. Eso es un lujo. Coincide de edad y yo estoy convencido. Y vamos a intentar pasar un buen rato, pues yo creo que dedicarnos con su conversación. Yo creo que con Iñaki que mi único objetivo es no molestar y ya me he recordado que es el 10º mandamiento prácticamente, ¿no? Pues, no, siempre he dicho yo que el 10º mandamiento es no molestar y que si se fija bien, los Potier vienen a tratar aproximadamente de distintas formas de molestar. Y puesto a sintetizar y ahorrar poco, hubiera podido bastar conmigo. No molesten, ¿no? En el fondo, lo de hacer a los demás lo que queréis que os hagan vosotros bien será aproximadamente eso. Sí. Pues ese humilde moderador va a intentar no molestar ante estas dos personalidades. Tenemos una labor que nos han puesto los responsables de este nuevo laboratorio que acaba de presentarse muy difícil. Nos hacen hablar de luces y sombras. Yo me he usado, he hablado mucho desde hace tiempo. Me insistía que hay que dar las luces que las sombras. Hay tiempo para todo. Vamos a ver si lo conseguimos y estoy convencido que con la capacidad y el sentido del humor también de nuestros dos invitados podemos lograrlo y si no al menos intentarlo. Me gustaría empezar un poco que nos pudierais decir, bueno, hablar precisamente de la iniciativa que acaba de presentarse. O sea, habéis llegado ya aquí a Valencia, se os invitó hace tiempo, dijisteis enseguida que sí, hablando de este laboratorio. ¿Qué os parece la idea? ¿Le veis futuro? Buenas tardes. Bueno, es que justo pocos días después del apagón, de hablar de la crisis es un poco complicado, pero sí, yo le veo mucho futuro. Me veo mucho futuro, sobre todo porque no, un año así, me pidieron un artículo para hablar de relación con el envejecimiento y el artículo a veces terminó llamándose esa edad que no tiene nombre. Porque en realidad lo que tenemos es un montón de años que todavía no tenemos muy bien definidos, que son más o menos los años que le hemos ganado la vida desde no hace tanto tiempo que a los 75 años uno ya casi siempre estaba muerto y ahora que casi siempre está vivo y además nos quedan por delante todavía de 20 años cuando llegamos a los 75, ¿no? Y es esa frontera que hemos ganado, hemos corrido el tiempo de vida, lo que todavía no nos unieron. No lo tenemos definido, no tenemos reglas todavía muy claras, económicamente no sabemos cómo salir del paso. Fíjense, por ejemplo, que para los de 100 años hay en algunas provincias españolas 4 mujeres por cada hombre. Imagínense, si hasta los 45 estamos más o menos equilibrados, el desequilibrio absoluto, y eso como lo arreglamos. En fin, tenemos sin pensar, sin decidir casi todo respecto a estos años que nos ha regalado la vida. Bueno, no nos los ha regalado, nos hemos curado mucho conseguir aumentar. Pero como casi todo está sin pensar, sin resolver, me parece que hace muchísima falta tener todo tipo de investigación y todo tipo de grupos sociales que estén trabajando para hacerlo de la mejor manera. Así que, por mí, larga vida
a un laboratorio sobre la longevidad. Longevidad del laboratorio de la longevidad, ¿no? Nos permitiríamos decir. Y aquí, ¿qué te pareció esta iniciativa? Que es una muchas evidentemente, Sí. pero que nos Y eso, lo mismo que ha dicho. Es que estamos descubriendo muy recientemente un espacio más allá de la frontera que entendíamos que era el límite del tiempo que nos constituye. Y estamos teniendo que enfrentarnos a esto. Pero yo quiero antes que nada que quede claro que lo que hayamos de construir, que va a ser mucho, que nos va a desafiar políticamente, sociológicamente, éticamente, de todos los tipos, a exigir un extraordinario esfuerzo de todos, con la conciencia de que estamos en cierto sentido jugando contra la corriente. Todas las intervenciones que se han producido aquí antes de que nosotros nos sentáramos, yo los he estado viendo, hubieran estado prácticamente todas prohibidas por el nuevo pensamiento que manda en el mundo ahora con el presidente Trump. Inclusión social, igualdad, la sospecha del avance de la mujer, todo esto está en este mismo momento siendo perseguido. Hay universidades de los Estados Unidos que están recibiendo un castigo económico muy notable por haberse negado a descartar de sus planes de trabajo elementos referidos a la integración social, al derecho a la inclusión, a la igualdad, etcétera, etcétera. Y ese pensamiento no es que es un pensamiento que se produce allí lejos, sino que está invadiendo el mundo entero, se invadiendo en las sociedades y está en este momento avanzando, este movimiento pendular como un movimiento en cierto sentido de moda, hasta el punto de que lo que aquí se ha dicho es todo una sucesión de verdades absolutas. Han de incluirse en el territorio ni de las luces ni de las sombras, sino del principio de realidad al que hay que acoger. Este trabajo que hay que hacer y que va a desafiar completamente toda la sociedad, va a tener que hacerse consciente de que nos pide en un momento histórico que obliga a un esfuerzo suplementario. Porque todo esto estaría en cierto sentido ahora mismo siendo heterodoxo o ilegal. Esta universidad posiblemente estaría perdiendo en este momento sus subvenciones económicas por haber mencionado palabras que le han costado el dinero de la sociedad para que sea. Eso quería decir. Sépase, por tanto, qué espera. Espera un fantástico camino lleno de posibilidades, extraordinarias de posibilidades, que ha abierto espacios que nunca habíamos podido soñar, que nunca habíamos podido creer que iba a llegar a la edad en la que estoy, pudiendo moverme, hacer cosas y viendo a mi alrededor cómo avanzan las cosas y cómo se desarrollan posibilidades, pero al tiempo estoy convencido de que tenemos que saber que vamos a ser requeridos para una actividad en cierto sentido contracorriente del movimiento naturalista. O sea, como ves, Martes, ese... la sombra flotando sobre la cabeza. Esto es una gran sombra. Es una sombra añadida. La coyuntura ha colocado en este momento el tema en un sitio que está obligando, va a obligar a nosotros. Compartes esa visión de sombra añadida, ¿no? Si se permite coyuntural de la que nos habla aquí. Vamos a ver. ¿Habéis hecho el propósito de ser optimista? No sé si Sí, no te lo... yo he hecho el propósito de el tren y he dicho, lo primero tengo que ser optimista. Porque claro, para ser pesimista me quedo en casa. Si me tomo la molestia de coger el AVE y los días que me levanto temprano lo mismo para la noche anterior, pues para eso no me he venido. Yo he venido a hacer un ejercicio, una afirmación de voluntad de ti mismo. Además, no se ha parado el AVE, con lo cual eso ya es... Mira, ¿qué te sin la milla? Sí, pero si no eres optimista en la vida, lo tienes bueno, porque no te sirve de nada quedarte en el pesimismo. De modo que es que hay razones, muchas razones para ser optimista, ¿verdad? A mí también me ha encantado de que lo bueno es que te saquen a bailar. Y vuelvo a decirlo de que a las mujeres nos quedamos sin hombres que nos saquen a bailar. La inmensa mayoría de nosotras, a menos que nos saque el vecino o el hijo, que es la única posibilidad. Pero aún así, a mí me ha ganado muchísimo los últimos años. Y sobre todo que si no peleamos, vendrá mucho peor. Así que, si lo quieren mirar de otra manera, yo le digo, a ser optimista y a pelear. A pelear, porque como no me van a regalar nada, si no lo peleo, lo voy a perder seguro. Entonces, todo aquello que esté pendiente de ganarse, vengo a decirles que, por favor, que peleemos juntos, porque si no, no nos lo dan y nos quedamos, pues, no ya peleamos, sino que podemos perder muchos. Pues estoy muy de acuerdo con Gabilondo en que momentos, bueno, cuesta mucho dinero el cuidado,
La economía española no es muy productiva, tampoco es que esté distribuida de la mejor manera posible, y a menos que consigamos una economía, yo estoy en la facultad de económicas, a menos que consigamos una economía muy productiva, ¿de dónde va a salir el dinero para todos los servicios públicos que nos harían la vida mucho más fácil a quienes no podamos pagarlo a precios de mercado? Entonces hay que pelear mucho por una economía productiva y con una buena distribución. Y eso nos requiere mucho trabajo. Hablaremos, si os parece, más adelante de ese tema, ¿no? de la sostenibilidad del sistema en general y especialmente para las personas de mayor edad. Pero es que al margen, me parece especialmente interesante, ¿no? Del momento coyuntural que parece que es cierto que pone más dudas sobre estos grandes valores que hoy aquí nos acogen. Tú eres, apelando un poco al inicio de lo que nos planteaba María José, de lo que nos planteaba Gustavo, en ese tema de la longevidad, ¿ves más luces, ves más sombras? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Ángel. Yo estoy absolutamente a favor de la mirada positiva respecto a la realidad. Estoy de acuerdo que nosotros solo quiero hacer ver que va a requerir un esfuerzo unido, compacto, notable, debido a las realidades objetivas, a las dificultades y a un pensamiento que circula sobre esta cabeza que va a obligar a un esfuerzo suplementario. Pero ¿cómo no voy a ser, vamos a ser optimista? No. Para optimistas muy norteamericanos. Me gusta más mediterránea que esperanza. O sea, yo tengo más la convicción de que una sociedad sana y va a descubrir tal cantidad de posibilidades en el nuevo tiempo que se avecina, que va a pelear por esa pelea, pero que va a tener que pelear, eso que va a tener que pelear mucho. En general, un pensamiento económico también dominante descarta a lo que no resulta absolutamente productivo, si no existe material redonda, sobrante, como si fuera material sobrante, ¿no? Las personas mayores han sido observadas como material sobrante en general por el pensamiento económico dominante, por el momento de manera redundante. Ese colectivo se niega a ser entendido como material sobrante. Eso es lo que quiere decir. No nos da la gana de ser aceptados como material. No nos aceptamos. No somos para nada material sobrante. Pero sepamos que así lo ve un porcentaje muy alto de la sociedad y lo ve el pensamiento económico dominante. Mira, el COVID resultó ser gerontófobo. Un día descubrimos que el COVID tenía una especial afición a los viejos y nos dimos cuenta que era positivo. Nos dimos cuenta también de que la sociedad miraba con una relativa indiferencia a esa particularidad. El hecho de que ha ocurrido la residencia de Madrid, que es un asunto conocido, ha producido una gran movilización de los sectores más afectados. Pero parece que el resto de la sociedad también participaba un poco de la idea esa de los viejos como material sobrante. La gran novedad que se da en este tiempo y hace que para mí sea, la frase que yo quisiera tener aquí, como he dicho antes, es que no nos da la gana de ser entendidos como material sobrante. O sea, no. Y aunque la economía va a verse de pronto con desafíos muy gordos, y dentro de poco vamos a descubrir hasta qué punto la economía nos va a ver como un problema. Nos va a ver como un problema. También como una posibilidad. Pero sobre todo como un problema. ¿Cómo se gestiona este lío de una sociedad en la que ya hay muy pocos jóvenes, muy pocos niños y cada vez más mayores que no se mueren nunca? Bueno, algún político le va a decir hace unos cuantos años, algo así como bien, y los muriendo, ¿no? Así, bueno, no creo que vayamos a tardar en entrar hoy en insolencia que se ha caído. Yo, un poco. Porque vamos a ser observados como un material, en cierto sentido, pues, de difícil gestión. De difícil gestión. Se van las farmacéuticas, aspiran, y con eso, gran noticia para ellos, nosotros, a que las enfermedades mortales se conviertan en crónicas. Y se dice que el próximo tiempo va a ser el tiempo de la soledad, por un lado, y de las enfermedades crónicas. Va a haber un número mayor de gente que se hubiera muerto antes que ahora. Uno se va a morir, pero que va a estar en el estado crónico durante mucho tiempo, ¿no? Claro, por la sociedad descubre un poco cómo aprovechar la potencialidad de toda esa gente mayor que no se muere. Como la sigo observando como material sobrante, que sencillamente lo que ocurre es que no se muere nunca, vamos a empezar a ver algunas complicaciones. Yo creo que vamos a tardar poco. O sea, estamos empezando a ser observados como problema y por tanto tenemos que alimentar nuestra esperanza, nuestra voluntad de lucha, nuestra negativa a ser observados como redundantes en una sociedad que no va a tardar mucho en proclamar clamorosamente que somos un problema. Ya lo está haciendo. Pero está viendo cada vez más un problema, cómo se gestiona este niño. Ya en este momento
Entonces, el porcentaje de personas mayores de 65 años empieza a ser mayor que el de menores de 15. Dentro de poco, vamos a ver, nuestra pelea va a tener que verse con esa realidad. Y vamos a vernos, por tanto, con circunstancias de dificultad. Eso es lo que quería decir. Hemos descubierto tantas cosas, tantas posibilidades. La maravilla de tener una edad avanzada y, sin embargo, estar en posibilidad de vivir por salud, en posibilidad de vivir por pues, desafío para la política, que va a tener que ocuparse de que tengamos desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, las condiciones mínimas para poder disfrutar de ese nuevo tiempo de vida prolongada. Vamos a tener cada uno de nosotros que afrontar esta realidad, sobre todo los varones, porque las mujeres, pequeño inciso, ya te dejo, las mujeres tienen una diferente manera, muchísimo más positiva de enfrentarse con esta que antes llamamos la tercera edad. ¿Habéis visto alguna vez un grupo de 5 hombres yendo a visitar el Museo del Prado? Es muy frecuente que 4 amigas se vayan al teatro. Es frecuente que 4 amigas se vayan a ver el Museo del Prado. Es imposible que 4 hombres se vayan al Museo del Prado. Los hombres, cuando se hacen muy mayores, tienden a sentarse en el sillón y a ver la televisión. Las mujeres, cuando se encuentran en esa edad, pues parece que disponen de una especie de ganas superior, de vitalidad superior, que les lleva a integrarse en actividades de otra naturaleza. Nuestra esperanza motora para este tiempo está mucho más en las mujeres que en los hombres. Por eso me da mucho miedo que de pronto aparezca la batalla de los derechos de la mujer, tan peleada durante tanto tiempo, como una batalla sospechosa. Y bueno, también el pensamiento dominante empieza a ser mirada como con recelo. ¿Qué quieren estas mujeres? Y la encuesta de la que tuvimos noticia hace menos de un mes en España, entre los chicos de 18 a 25 años, hay un porcentaje de más de 30 y tantos por ciento que cree que hay que pararle esto porque las mujeres están yendo demasiado lejos. Yo quiero saber a dónde han ido demasiado lejos, que no me he fijado. ¿O qué quieren decir por lo que han ido demasiado lejos? Pero que quede constancia de que chicos de 18 a 25 años de Valencia, de San Sebastián, de Burgos y de Logroño creen. Entonces también hay que saber que eso forma parte de la realidad con la que nos hemos de topar. Yo creo mucho en la capacidad motora de la mujer, porque yo veo cómo envejecemos los varones y cómo envejecen las mujeres. Y en general, en líneas generales, las mujeres están comportándose en este tiempo de una manera mucho más proactiva, más dinámica, más animosa, y los hombres mucho más apasionados. Tendrán que explicarlo los psicólogos, médicos, los científicos, pero eso es evidente. Y contar los periodistas. Sí, nos dejan. Y contar los periodistas. No, los periodistas es igual que la periodista. En cuanto se hacen mayores, porque estoy una de las cosas que por lo que más me cuesta luchar, yo me niego a dedicar mi vida a echar palomitas en el parque. Aunque tengamos tiempo que. Pero yo he visto que le pasa eso mucho a los hombres. No le pasa eso mucho a los hombres. Se me ha ocurrido. Es que han escuchado los periodistas y además. No, pero Vamos a preguntas de la mujer. Antes justo de empezar hablaba con Emes y tiene también una teoría muy importante, algo has marcado antes sobre ese tema de la feminidad y las mujeres, ¿no? El no quedaros, me parece que se asocia a la mujer a pobre, a solas. Tienes una teoría muy interesante también por lo que tienes. Sí, a mí me gusta mucho eso del Museo del Prado y las mujeres, pero no está de mal recordar es que nuestra longevidad no es exactamente igual que la de los hombres. Las estaremos estupendas como motores de progreso y de cambio, pero en la realidad, si me lo permitís que lo resuma así, es que los hombres españoles, es una broma, pero los hombres españoles se mueren guapos, ricos y felices. ¿Por qué se mueren guapos? Porque duran menos y no les da tiempo a estropearse tanto. Entonces es un precio un poco alto para dieta, pero mueren aparte igual, menos arrugas, menos achaques. Se mueren ricos, no más que ver cualquier estadística que se quiera. Ellos acumulan, ellos tienen unas pensiones que son un tercio más altas que las nuestras. Además, nosotras hay un tercio de nosotras las mayores que no tenemos ni un duro, nada, ni un euro. Dependemos de que nos rodeen el que tenemos al lado, de los hijos, o quien sea, un tercio de las mujeres mayores.
¿Por qué? Porque ellos vendieron su tiempo y nosotras lo regalamos. Bueno, no todo el mundo ni todo, pero así en conjunto los hombres venden el tiempo y eso les significa que luego tienen buenas pensiones y que han acumulado y tienen capacidad de gestión sobre lo que han acumulado. Sin contar con los sitios, que no estamos hablando solo de España, los sitios en que las mujeres tienen ni la mitad de derechos que tenemos ya aquí y los hombres controlan hasta lo que ha trabajado de ella. Pero lo más importante de todo, antes se decía que si bailar, que si a los que les escuchan, no solo los abogados, al que le escuchan y lo más y vive mejor. Y la gran inteligencia colectiva de los hombres es que, bueno, por una parte se casan, se parejan con mujeres que son más jóvenes que ellos en primer emparejamiento y en el segundo ni después. Eso significa que los últimos 10 años de nuestra vida, la mayoría de las mujeres no tenemos compañeros vivos. Han ido al quinto piso con otro pareja y la otra parte se han ido al cielo, son humanos, ¿no? De modo que las mujeres por comparativa estamos, cuando llegamos a esa edad, en que hace falta que te cuide, que te quieran, que tengas dinero para pagar todos los gastos, es carísimo, ¿eh? No estoy hablando de la autoridad, ya estoy diciendo envejecer y la parte fea del final. Para eso es carísimo, pues hay que tener dinero. Pues las mujeres tenemos poquísimo dinero, ¿sí? Y además estamos solas, que es lo que más fastidia de todo, porque la mejor fórmula para la felicidad es que te quieran querer. Pero bueno, entonces ellos han desarrollado esa habilidad para ganar dinero y para levantarse eligiendo y en fin, muchas cosas, mandando muchísimo, siguen mandando un montón, sobre todo fuera de casa, pero nosotras hemos ganado casi todas mucha habilidad. Entonces tenemos redes. Como no podemos tener redes de mandar ni de dinero, pero tenemos muy buenas redes afectivas. Sabemos que no tendremos una pareja que os cuide, pero tendremos probablemente muchas más vecinas, amigas, primas, hermanas y hijas que sí que nos echarán un buen final. Había tenido el privilegio de escuchar. Sí, claro. Solamente por terminar, porque como hay artistas importantes en la sala, yo solo quería decir que incluso las mujeres tenemos una deuda histórica, y en nosotros, con nosotras, que es rescatar la belleza de la vejez. Eso es que a una mujer que en Hollywood, cuando tenga 40 años, ya la digan que es vieja, y a un hombre de 60 le digan que está de nudo en ver, eso significa que hasta en el arte, hasta en lo que es la definición de la estética de la belleza, tenemos que conseguir. Por cierto, les han dicho algunas veces que en el cielo hay muchos más santos que santas. Hay la proporción hace unos años, por lo menos, que calles en Madrid. O sea, en Madrid las mujeres solo tenían un 5% de calles o nombres femeninos. Hice un estudio sobre los santos y pasaba aproximadamente lo mismo. Yo tengo que, por cierto, se está reuniendo en este instante y veamos la proposición. Y ya sabemos que el sexo interrumpiendo a veces porque iba a contaros que he tenido el privilegio de escuchar esta reflexión hace un ratito en privado y cuando ya que he sacado el tema de la distinción hombre y mujer, por eso la invitaba porque sabía que os iba a usar especialmente. El otro melón que me había inclinado aquí en su última intervención era un poco de la visión que se tiene de la sociedad, de esas personas más serias, los mayores, ese concepto que se puede tener como personas molestas o personas sobrantes. ¿Tú qué concepto crees que, o más bien del concepto del peligro de que la sociedad llegue a tener esa idea? ¿Tú tienes también ese temor de que la sociedad nos vea ya la gente mayor cada vez más como una parte sobrante, utilizando el término si me permite aquí que mismo al que hacía referencia? Un peligro lo veo y lo palpo. Hay una cosa buena y es que tenemos 9,5 millones de votos y eso es mucho. 9,5 millones de votos bien administrados. Mi pregunta es si están bien administrados. O sea, si el voto de las personas mayores es un capital que lo estamos regalando o lo estamos invirtiendo bien y haciendo las alianzas oportunas.
Y eso me da a veces pena, porque pienso que está demasiado disgregado ese voto y que podría ser mucho más importante para garantizar y mejorar muchos cambios sociales. Pero sí, y por otra parte, no sé si quieres tirarme de la lengua en ese otro tema. Seguro que sí. Sí, No me provoques. bueno, yo creo que hay un campo en el que los derechos cívicos tienen que avanzar mucho y es que las personas mayores, cuando llegamos al final del final, no en la longevidad, que es la cara bonita de los años ganados a la vida, sino en el final del final, prácticamente perdemos los derechos de ciudadanía. Y para muchas cosas que queramos decidir sobre nosotros mismos, tenemos que esperar a que sean otros quienes decidan sobre lo que va a ser para nosotros. Y yo creo que ahí la sociedad española tiene que hacer una enorme avanzada. Porque, no sé, yo, es una experiencia muy personal, tuve un cáncer hace 25 años que creí que me iba, con muchas papeletas para irme, y lo que veía no me gustaba nada. O sea, el modo en que me iba a ir no me gustaba nada. Y pensé que si yo podía votar y podía elegir gobiernos, contribuir a elegir gobiernos y creía que decidía mucho sobre mí misma, porque cuando podía tomar las decisiones más importantes sobre mí, porque no me pidieron permiso para nacer, pero podían pedirme permiso para morir, ¿no? Y en eso me decían que no, que me callara, que mi vida no era mía, que mi vida eran otros los que iban a decidir sobre mí. Y todo lo que hay que trabajar en el campo de los derechos cívicos en relación con el adiós, me parece que contribuiría muchísimo a la tranquilidad de todos los que no sabemos de qué forma nos va a tocar irnos. Y convendría someterlo a la razón, no al azar. Y esa es, me parece, una reflexión que no es la parte más divertida, pero hay que hacérsela, porque es de lo único que estamos seguros, que algún día tendremos que irnos y deberíamos de saber decidir cómo queremos irnos. Yo creo que quería dar una cosa que parece que parece que los primeros, porque es un motivo que se va a ir, y tú sabes que casi muera hace 20 años, porque pensé lo mismo que tú. Y creo que sé, haciendo una pequeña dirección en línea de cuentas, que estamos en primero de eutanasia. Estamos en primero de eutanasia. Esto sí que anuncio Bobis Gaudium Magnum, les puedo asegurar que en los próximos años, en algunos años, a no mucho tardar, se va a hacer una relectura completamente diferente de lo que hasta el momento hemos hecho en el torno al tema, por muchas razones, algunas de ellas derivadas del derecho libérrimo, y otra parte debido a la particular circunstancia con la que la sociedad se va a encontrar. A esos efectos solo quiero señalar que cuando el cine o el teatro o la literatura empiezan a hacer pequeñas aportaciones distópicas, en cierto sentido anuncia el debate. Y ha habido ya un importante profesor de la Universidad de Yale, un importante libro y una importante película cuyo argumento viene a ser ese. Entre las sociedades que, de pronto, pueden provocar muchísimos años de vida, la sociedad de una manera, la sociedad en paralelo va a dándole más forma a ese derecho que tú señalabas, que hemos conocido y incluido, y que de pronto, que se ha visto bien, entonces decide que a partir de cierto momento se va quitando de en medio y verlo. Es un elemento lateral. Yo no lo incorporo al capítulo de las sombras, lo incorporo al capítulo de las luces. Creo que llegará el momento en el que viviremos con otra libertad, también ese tiempo final, incluyendo ese camino, el del derecho libérrimo a tomar decisiones sobre esta porquería. En relación al otro tema que nos precedía, yo no quisiera que esto se convirtiera en una disputa hombre-mujer, porque pienso, están muy marcadas las diferencias, hay sin embargo elementos suficientemente comunes como para que dejemos para otro momento esta divergencia que puede darse entre el grado de ingreso. Porque hombres y mujeres juntos vamos a tener que ver en esta situación. Y vamos a tener que pelear, yo es lo que vamos a tener que pelear políticamente, tú has dicho. Si fuéramos conscientes del peso político que tiene en nuestra realidad, iríamos muy lejos. Pues eso está en la línea de lo que yo quiero decir. Habremos de descubrirlo para ponerlo en valor. Como lo pongamos en valor, avanzaremos. No creo que tardemos demasiado en entender que ese es un verdadero valor y que le hagamos llegar a los responsables políticos el poder
que no solo se nos había ocurrido que teníamos. Forma parte de ese capítulo que tú has trabajado tanto, el de los trabajos que parecen invisibles porque no se han cobrado. Se han hecho millones de actividades que no han parecido trabajo porque no se cobraban. Bueno, esto va a formar también parte del mismo tipo de cosas. De las actividades que parece que no existen hasta que la política se dé cuenta de pronto de que sí. Habremos de hacérselo ver. Como tenemos que hacérselo ver a la justicia, a la política, a la moral, al derecho y a la reflexión de todos nosotros sobre la longevidad a partir de muy temprano. Uno de los participantes en la mesa de los 13 días ha dicho, no sé a partir de qué momento se hace uno mayor. Uno se hace mayor desde que es pequeño. Porque la vida es una maravilla, pero biológicamente, y un día me voy a definirla así, entiéndame la broma, es una enfermedad degenerativa irreversible. Entonces, si tuviéramos conciencia desde siempre de qué quiere decir vivir, no tendríamos mucha dificultad en entender qué quiere decir hacerse vivir. Pero como no tenemos ni idea de cómo vivir, porque no nos damos cuenta de que vivir es un proceso inexorable, y los jóvenes se creen que son jóvenes en vez de estar jóvenes. Como no se dan cuenta de esto, no vivimos así, vivimos como si no fuéramos a morir. Un día aparece la vejez, como la Virgen de Fátima el 13 de mayo en la cueva de Iría. ¿No? Esto va circulando por un proceso absolutamente natural que si la sociedad lo entendiera con naturalidad desde siempre, llegaría de otra manera a la tercera edad. Antes tú contabas que uno de tus sueños, cuando llegue el momento en el que la sociedad no necesita ya llevar a los ancianos asilos en ningún sitio porque puedan tener cuidados en sus casas y tal, y así, para lo cual conviene que estén bastante sanos, o sea, con muchos años, pero sanos, por los pies, los sin pies. Entonces, si desde críos y desde crías se va viviendo de una manera diferente, se llega a la vejez de una manera diferente. Yo cuando no me morí, cuando estuve en el morir, me dijeron los médicos, usted no se va a morir porque tiene bien los pulmones, bien tiene el estómago y tiene bien los riñones, si no se hubiera muerto. Entonces hay que conseguir que la gente llegue a esa edad teniendo, pero la gente de nuestra generación se hartó de fumar antes de que alguien nos dijera que era malo. Y cuando nos dijeron que era malo, ya estábamos absolutamente tratados con el vicio. No sabíamos lo de la alimentación ni lo de la higiene, ni teníamos las etiquetas para advertirnos del grado de ventajas o virtudes que tenía que haber. Vivíamos de otra manera y llegamos muy hechos papilla. Es muy difícil que pueda ser atendido tecnológicamente en casa una persona que está destruida. Si la sociedad aprendiera a vivir, si aprendiéramos a vivir desde pequeño, aprendemos a vivir, a entender el paso de la vida, el tiempo de la vida, que tenemos un número limitado de botellas de vino que vamos a beber, un número limitado de veces que vamos a hacer el amor, un número limitado de veces que vamos a ir a Madrid, un número limitado de veces que vamos a leer libros. Viviríamos de otra manera y llegaríamos de otra manera también. Pero vivimos como si no fuéramos a morir. Y una mañana, ¡pum!, lo descubrimos de golpe. Y ahora queremos aprender. Como queremos que el chico adolescente sea muy bien educado, hoy que hemos descubierto que es un problema. Después de haber tenido desde los 2 años malcriado. Hay que criarlo bien desde pequeñitos, para que luego llegue la adolescencia y tengamos a uno pues igual. Entonces yo creo que eso también forma parte del discurso que un laboratorio como este puede difundir. ¿En qué consiste exactamente un entendimiento razonable del derecho a vivir? ¿Cómo se vive? Porque se vive sin ensayo. El ensayo es la función. Aquí no hay ensayo. Y primero te dan el título y luego empiezas a aprender. Primero te dan el título de casado y es la cabeza. Y ahora empiezas a aprender. Primero te dan el título de padres y eres padre. Y ahora empiezas primero de padre, segundo padre, primero el título y luego la carrera. Bueno, pero el título de viejo no es así. El título de viejo te lo da la lucidez normal, que te vas pasando el tiempo y haciéndote poco a poco mayor. Y no puedes de pronto improvisar un orden de valores de las cosas. O lo tienes ya aprendido desde antes, o no vas a poder aprender. Y a mí me parece que sería muy importante también que un laboratorio como este contribuya a una lectura más razonable del entendimiento de la vida. Entonces, seguimos con la ceguera con la que vivimos, que parece que el dinero es lo único que importa, que parece que el éxito es lo único que importa, que los demás no existen. ¿Cómo queremos vivir la vejez? Pues la verdad es muy desordenada. Bueno, no sé por dónde me he ido, pero voy de lo que yo vea, regreso a Valencia y paso la palabra.
No, muy interesante cómo queremos vivir esa edad más senior. Porque estamos, María Ángeles, evidentemente lo hemos dicho, con una velocidad de cambio grande. Somos un país junto a Japón, ¿no? Lo más lógico del mundo. Pero más allá de los números, con esta revolución pues, totalmente sociodemográfica tan tremenda y un mundo tan heterogéneo, sí que volviendo a las luces, volviendo no, porque no hemos conseguido, porque recordaba Iñaki, hay varios elementos, ¿no?, que me gustaría poner sobre la mesa, es decir, condiciones de salud que garantizan el confort, y hay que hacer una referencia ahora junto a la calidad de vida, la capacidad económica que mencionábamos antes, el bagaje de los conocimientos, la influencia social. mm, Todas esas luces, ¿crees que son algunas de las claves para desarrollar y que el laboratorio que hoy presentamos pueda desarrollar? Sí, pero a mí me gustaría que mirásemos un momento el mural que tenemos detrás, porque me parece que estamos pensando, claro, un laboratorio recién inaugurado es algo que va a medio y largo plazo, que va a tener que pensar no en la Valencia de hoy, sino, además de mucho más amplio que Valencia, en la de los próximos años. Y la de los próximos años, si os fijáis, aquí están representados los estudiantes de la universidad. Fijaros en este lado de acá, ¿no? ¿Qué es lo que veis? ¿Veis un tipo nuevo de estudiante, de tez oscura, o al tipo sueco? Y la España con la que vamos a tener que pensar en los próximos años es una España mucho más heterogénea de la España que ahora tenemos. Ahora tenemos una España relativamente homogénea, pero hay ya 5 millones largos nacionalizados que nacieron en otros países, hay casi otros 5 millones que están viviendo sin nacionalizarse, que han venido de otros países ya hacen 10, menos de 50, eso es mucho, y además tienen más hijos que los que hemos nacido aquí, lo que significa que en una generación vamos a tener una proporción muy importante de gente que viene de un contexto cultural distinto. Eso significará distintas maneras de pensar la vejez y de pensar la vida y de relacionarse con los valores, pero también con las formas de familia. Habrán cotizado de manera diferente a la seguridad social, traerán patrimonio heredado de sus padres o se lo habrán tenido que dejar, nunca lo han tenido en el país del que viene. En definitiva, hay que complejizar bastante lo que van a ser esas realidades futuras, porque no va a ser una proyección fácil de lo que hay ahora, va a haber mucho cambio. Por daros una cifra, en el mundo hay un 16% de la población, desde hace más muchos años, hay un Instituto Internacional 15, 14, 17, 16 como meta más o menos, que quiere cambiar para siempre de país, para siempre. Para siempre. Sobre 8.000 millones, calcular lo que es el 16%. Más de 1.000 millones de personas que andan en el mundo inspectores queriendo ser ciudadanos definitivos de otro país. Y España es un país que está muy bien colocado como objetivo de otras personas. De modo que tendremos que pensar, además ahora, allí, si estuvieran las personas mayores, tendríamos además inmigrantes jóvenes, relativamente jóvenes. Pero de aquí a pocos años tendremos o los inmigrantes ya recogidos o tendremos que pensar qué hacen los inmigrantes envejecidos aquí con la gente que dejaron ya. ¿Se la traerán? Se la traerán. ¿Les extendemos derechos o no se los extendemos? Y eso empezará con la circulación de los capitales y de los ahorros, de las pensiones. Las han ganado aquí, pero las mandarán en parte allá. Tenemos que pensar en una internacionalización, globalización del envejecimiento y de la longevidad. Y sobre todo, tenemos que pensar Latinoamérica, pero vamos a ser Latinoamérica. Y ya que esa proyección de la Sagrada Primaria es evidentemente que muy condicionada a todos estos factores de los que hablaba ella y a otros. Antes apuntábamos algo, o queremos dar más luces que sobran, más soluciones que problemas, pero los problemas los hemos medido. Entre otras cosas, bendito problema el haber prolongado la expectativa de vida tantos años. ¿Tú crees que el sistema es viable para garantizar cada vez más derechos, como todos queremos tener, como sociedad avanzada,
incluso, ¿por qué no hablar de recursos económicos y de políticas públicas, de esa edad de jubilación de todos los 65, por simplificar, y una expectativa de vida mucho más alta? Un país como el nuestro, le ves con recursos suficientes como para poder sacar adelante todos estos documentos. Pero yo parto de la base de que no acepto la irreversibilidad de las cosas. Hablamos ahora mismo siempre, dando por supuesto que lo que hay es lo que no puede verse así, ¿no? Y que lo que habrá dentro de 30 años será lo que vemos ahora 30 años después. Yo creo que estamos olvidando nuestra capacidad de transformación de la sociedad. Mirad, pequeño inciso. A mí me hicieron un regalo profesional maravilloso que fue durante 3 años hacer un programa que me encargó Movistar, cuando yo no esté, que me permitió viajar por todas las universidades de Estados Unidos, Singapur, Japón, China, por todos lados, hablando con los científicos que estaban trabajando en la neurociencia, en la física cuántica, en lo más avanzado, para tratar de ver qué venía por ahí, qué se cocían los pucheros del futuro, ¿no? Y me fui buscando respuesta a la pregunta de qué va a pasar. Y a cada sitio que iba cuando al científico le preguntaba, ¿y entonces qué va a pasar después de que me contara lo que se estaba trabajando en la neurociencia? Todo se decía la mirada de presión. Esto le puedo decir a usted lo que la sociedad se va a encontrar encima de la mesa. No aceptamos la responsabilidad de lo que va a pasar. Ustedes tendrán que, eso sí, seguro, que enfrentarse con una manera totalmente abierta a nuevas posibilidades que les va a obligar a les va a desafiar políticamente, éticamente, moralmente, políticamente. Ustedes sabrán qué van a hacer, ¿eh? Y en función de lo que vayan a hacer va a pasar. En Singapur, un señor se llama Karapara, así de grande, que medía 2 metros, un tío de 40 años, es un conferenciante hindú que ha por todo el mundo. Cuando se me escapó decirle qué va a pasar, un otro señor me dijo, él me dijo, usted vive en España, si usted en Sevilla ha habido una proeza científica que ha permitido a una universidad de Sevilla, una madre que daba luz, el hecho, a lo mejor es una luz, venía a ser más o menos. Una mujer daba luz y con las patetas, el nacimiento de un hermano mayor de niño que estaba enfermo se curaba, una cosa un poco rara, fue noticia grande en España. Me la contaba a mí, ¿eh? Y sí, me suena esa. Pues casi al mismo tiempo ocurrió lo mismo en Arkansas, casi llegó al tiempo el mismo hecho mágico. Así, qué bien. Y ¿sabes una cosa? Usted me ha preguntado qué va a pasar. Yo le digo, por ese mismo hecho científico, en Sevilla, sigue hablando en Singapur, se benefició la familia de un camionero de Cádiz. Te digo, se benefició la familia de un camionero de Cádiz. Con ese mismo fenómeno, en Kansas se benefició el hijo de un multimillonario de Texas. Que hay un hecho que tiene que hablar de política. Un mismo hecho con una diferente lectura política. No me pregunte qué va a pasar. No me pregunte. Pregúnteme qué puede llegar a pasar y ahora asume usted la responsabilidad como parte de una sociedad. ¿Qué hace usted con esa realidad que representa la sociedad? Y me vine yo con una importante corrección en mi manera de ver las cosas. Sustituí mi pregunta de qué va a pasar con mi pregunta de qué vamos a hacer. La pregunta no es qué va a pasar, la pregunta es qué vamos a hacer. Y por tanto, yo os insto en la búsqueda de las luces a que nos propongamos hacer, peleando para las cosas que queremos y no esperar, como si fuera un hecho meteorológico relevante, la llegada del futuro. El futuro no va a llegar a las 4:15 de la tarde del año 2554, sino que está desafiándonos ya, y eso obliga a ponerse a hacer. La pregunta que tú me hacías, te respondo entonces, pues depende. Digamos. Solo quiero decir que la complejidad del tiempo actual, que ha dibujado muy bien variante, esa sociedad nueva, publicada, tan heterogénea, con la que no teníamos costumbre de vivir y con la que vamos a tener costumbre de vivir, nos obliga a tener la mente muy abierta. Es un tiempo para mentes, no es un tiempo para mentes minerables, es un tiempo para mentes muy abiertas. Decía Einstein, la mente humana es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Si no se abre, no funciona. Un tiempo como este nos va a obligar, además, a mirar de una manera muy abierta a la nueva realidad, porque presentará todas estas complejidades. Hay que ir al juicio con las condiciones de nuestros principios, en el valor del ser humano, en los derechos del ser humano, el derecho a vivir hasta el último día de su vida con dignidad, el derecho a quitarse del medio si quiere, el derecho a que sea asistido económicamente, socialmente, etc. Con esos principios muy claros, pero luego abierto, con la mente muy abierta a la gran cantidad de variables que se van a producir. La pregunta de qué vamos a hacer es la pregunta que nos tenemos que formular. A los políticos se les olvida. Cuando un político te dice, se les olvida la capacidad de transformación que tiene, te dice, hoy hay un hijo
No sé, cada mujer tiene un hijo, 1,2 hijos. Bien, vale. Entonces, porque dentro de 50 años tendrán 0,3 hijos. Y vale, usted no piensa hacer nada en el tiempo. Cogemos la realidad actual, la catapultamos 50 años después y anunciamos al universo lo que va a ocurrir. No, eso va a ocurrir o no, en función de lo que hagamos nosotros. Porque si nosotros hacemos esto, en vez de aquello, ya no va a pasar eso, sino aquello. Entonces, eso es lo que yo también creo, que las personas mayores tienen cierto sentido que de colocar en su cabeza para decir, tenemos realidades complejas, complicaciones en el horizonte, pero somos una puerta grande que se ha recordado. Esa puerta grande tiene una posibilidad de actuar, no es solamente una puerta para poderse arreglar. Bueno, todavía no sabemos cómo, obviamente no va a pasar mañana, pero el discurso de hagamos y no esperamos a ver qué vaya a pasar, porque eso lo ha ocurrido en toda la sociedad, de una manera que fue un tanto pasiva, haciendo vaticinio del futuro, pronosticando, pero si no se trata de pronosticar, se trata de sumar realmente tu propia vida y que el caballo vaya donde tú dices, no tú a donde vaya el caballo, entendiendo, claro está, la extraordinaria realidad de complicaciones. Pero como idea primera y un poco general, entendamos la vida de otra forma. No aceptemos los hechos como si fueran absolutamente inexorables, y pongámonos de pie a pelear por nuestros sueños. Primero tengamos ese sueño, ¿no? Y ahora vamos a pelear por nuestros sueños. Y vamos a pelear, ¿no? Y digamos a nuestros jóvenes que peleemos los sueños. Y no les dejemos que vivan. Sí, ya sé que esto es hablar, pero es que yo creo que hay que ser conscientes de que la realidad se transforma. De hecho, la estamos transformando todos los días. Aquí y ahora. Sí, ahora, y el código de barras. Ahora, el ejemplo, el código. ¿Qué va a pasar en el futuro? El futuro va a pasar, está colándose ahora toda la vida, cada día con sus novedades, enfrentándonos hoy a los desafíos de la nueva modernidad. ¿Se acuerdan ustedes? Hubo un día, ese día del código de barras, un día el código de barras se metió en esta vida, transformó por completo nuestras relaciones con el comercio. Así fue, así se habló, así se colará todo. Por tanto, ahora es cuando hay que colocarse frente a estos hechos. Articular una nueva musculatura política, una nueva musculatura moral, una musculatura ética, una musculatura de convicción, y morirnos lo más jóvenes posible, lo más tarde posible. Para actuarse. No, y en una sociedad cambiante y que sobre eso, como el mismo Iñaki García comentaba, con las amenazas que vienen ahora. Y esa invitación a la acción que enseña aquí, yo creo que es realmente lo que está haciendo Gustavo y todo su equipo con esta iniciativa que presentamos. Esto es un laboratorio, es hacer, no contemplar, sino ponerse a que digamos, Valencia. Me han cambiado el tercio superando infinitamente más en la respuesta a la pregunta, pero no me resisto también. María Ángeles, a ti que te gustan mucho también las estadísticas, las proyecciones, a pesar de que hay que trabajar para cambiarlas y no son dogmas de fe, como decía Iñaki. ¿Tú crees que sí que vamos a tener capacidad para que haya viabilidad para este estado del bienestar? No solamente se mantenga, sino que se aumente, se enriquezca, a pesar de esa bendición que es la longevidad y la prolongación de los años de vida. Mira, yo creo que si no cambiamos, no. Me parece imposible que con los niveles de productividad y la redistribución no muy buena que tenemos actualmente de los recursos disponibles podamos mantenerlos. Es imposible. O sea que yo pienso que hay que cambiar el modo de producir, pero es que hay que cambiar el propio concepto de qué es riqueza y qué es pobreza. Por ejemplo, en la economía española, y además es un acuerdo internacional, solamente consideramos que es riqueza aquello que pasa por mercado y se le asigna un precio que convierte en dinero. Pero según datos del propio Instituto Nacional de Estadística, el tiempo de trabajo gratuito que se hace en los hogares, que contribuye muchísimo a la salud y a la felicidad y a la producción de la vida,
es un 30% más alto que todo el tiempo que se pone en el mercado de trabajo. Si el mercado de trabajo produce al cabo del año 100 horas, los hogares producen 130 horas gratuitas, que la mayoría lo hacen las mujeres, no solo, pero la mayoría lo hacen las mujeres. Cualquier cambio, por ejemplo, para introducir nuevos servicios públicos, mantienen lo que es que un servicio público de recoger de una persona como el Finder pase de los hogares al servicio público. Imaginen que eso fuera nada más el 5% del tiempo que dedican los hogares al cuidado. Si descargamos a los hogares el 5% del tiempo que dedican a producir servicios, ¿cuántos empleos nuevos habría que crear? Yo he tomado las cifras del INE y he convertido el tiempo de los hogares en 28 millones de empleos. 28 millones de empleos. Si se usara el mismo algoritmo que se emplea para los empleos a tiempo completo en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. Un 10% de 28 significaría que habría que crear, suponiendo que la productividad fuera la misma al trasladarlo de los hogares a un servicio público, que no se perdiera tiempo en transportes, y que la productividad fuera igual, habría que crear 2,8 millones de empleos, solo para traspasar un 10%. Como lo que va a producir la prosperidad es que vamos a necesitar más servicios, ¿de dónde los vamos a sacar? El riesgo altísimo es que se diga, no hay dinero, es porque vuelva a los hogares, y si vuelve a los hogares, además, básicamente volverán las mujeres. De modo que hacemos un cambio muy grande. Primero, de pensar qué es la riqueza y la pobreza. Porque mientras pensamos que la riqueza es únicamente lo que se convierte en dinero, prácticamente todo lo que es la solidaridad con los servicios de unos para otros es como dices, sobrante. O sea, no aparecen las estadísticas. Y si no aparecen las estadísticas, ¿para qué lo vamos a meter en las políticas públicas? No encontramos parámetros para incluirlo. De modo que yo creo que el cambio tiene que ser muy grande. Un cambio conceptual, un cambio de valores. Por ejemplo, le tengo un enorme cariño a la tecnología aplicada a los ojos. Porque, bueno, no es que sea muy miope, pero me hubiera costado un trabajo ver este mural tan precioso si no fuera porque ahora mismo tenía las gafas puestas, ¿no? Y estoy mirándoles a ustedes, entre los que les veo las gafas y los que llevan lentillas, aquí hay un montón que está haciendo bien gracias a una tecnología aplicada a la oftalmología. Entonces, se puede esperar mucho de la tecnología, pero tampoco todo, porque el riesgo de la tecnología es el contrario, y es que al final nos convierta a todos en cyborgs, porque cuando estemos que tenemos un fallo renal o un fallo del corazón o un fallo de cualquier cosa, nos enchufan a un cajón tecnológico que nos sustituye las funciones vitales, y es que no nos unimos nunca, porque realmente hoy tenemos una tecnología capaz de mantenernos, si fuera gratuito, pero si fuera gratuito, ahora mismo tenemos una tecnología capaz de mantenernos vivos sin vivir durante muchísimo tiempo. Y eso es, no debe ver, algo que hay que impedir. La tecnología la tenemos que controlar dentro de los parámetros y creamos que son humanos y que son buenos. No hay un tecnológico y abrir. ¿Quién sabe cuándo se apagarán? No. Pero de la tecnología podemos esperar mucho para mejorar nuestra vida. Y la universidad y la ciencia tienen la obligación de, en todos los campos, en el derecho, en la medicina, en la economía, en la arquitectura, en el urbanismo, en todas partes debiéramos de conseguir que estuviese al servicio de una buena vida. Lo es. Y el papel de la tecnología es un... No, está razón. Al tiempo que advierte de los riesgos de una tecnología descontrolada, yo en la serie esa que hice le iba a entrevistar a Stephen Hawking, tenía ya el acuerdo con él para entrevistarle, se murió antes. En el proceso de una cuestión de entrevistas con él era difícil, porque hay que mandar las preguntas, él las tiene que el proceso se murió. Y era porque él había hecho advertencias sobre los riesgos. Él, no un amigo mío de Google, sino él nos había advertido de los peligros de un desarrollo descontrolado de la tecnología. Una persona como él, para una advertencia de esta, me parecía importantísimo acercarte para explicar a tiempo real, que uno cuidado, que eso
no se llega al extremo que ya he puesto, de que pueden tener 2,5. Claro, estoy absolutamente convencido de los avances de la ciencia, de lo que puede contribuir a lo que he tenido ocasión de comprobarlo en muchos sitios. Están en este momento en marcha una gran cantidad de iniciativas que pueden prácticamente suplir a un porcentaje altísimo de la necesidad de la profesión altísimo. Claro que he ejercido en ella, ¿no? Es que conviene que estén en manos del ser humano. Se trata de un fuerte humanismo de compensación. Es que si vamos, estamos por ahí, claro, pero mucho yo en la ciencia. Y me he dado cuenta además que los científicos, a su vez, tienen también están como pidiendo una corriente humanista de contrapeso, en cierto sentido, no un amigo mío filósofo, sino ellos están diciendo, necesitamos que la sociedad recuerde la importancia de sacar humanista de esto, porque están un poco preocupados. La inteligencia natural frente a la inteligencia artificial. Claro, ese cierto temor de todos estamos a favor obviamente de esa tecnología, pero Estamos en el primer minuto de inteligencia artificial. Todavía no tenemos ni aproximadamente idea de a dónde puede terminar llegando esto. Por eso tiene que mirar bien armados intelectualmente, ¿no?, respecto a esto. Además, por supuesto, todos esos avances y mirándolos con recelo, con atención, ocupando de que existan reglamentaciones, aunque haya quien se oponga, porque hay intereses desafiados completamente multidisciplinarios, para que eso pueda estar al servicio del hombre. Porque las cosas más importantes de la vida no son cosas, las cosas más importantes de la vida son cosas. Más mayor te haces, más claro que es. Las cosas más importantes de la vida son cosas. Y por tanto, en esta sociedad en la que todo se convierte en dinero, como acabas de contar, etcétera, pues se nos va olvidando que las cosas más importantes de la vida son cosas. Y que la tecnología que viene pues se sube a ese carro humano, en el mundo ese en el que las cosas muy importantes no parecen ser contables, pues estamos en una curva. Ese va a ser el desafío para los próximos años, lo creo. Ahora mismo en el mundo hay un gran debate en torno a cómo se lleva el tema de la inteligencia artificial, si vamos a arrastrar detrás de ella o no. Hay opiniones para todos los gustos, ahí sí que hay optimistas y pesimistas. Pero hay un acuerdo de los propios científicos, que casi están como pidiendo, por favor, que las sociedades se tomen en serio este tema y que no se renieguen, ¿no? Porque hay unos intereses económicos completamente descontrolados que dan miedo. Estamos, Iñaki, en este ejemplo, esta línea de buscar luces a la objetividad, a las personas con más años, muchas veces hablando del talento serio. Bueno, hablar aquí con estas dos personas de talento, pues yo creo que es el mejor ejemplo. Es cierto, yo lo pienso al menos que a veces hay que hablar de dos personas porque hay muchas personas, obviamente, se han ganado a pulso por sus profesiones, por sus trabajos, pues poder retirarse de esa vida profesional a una edad adecuada. Pero hay otras muchas profesiones, como las vuestras, como buena parte de personas vinculadas a la casa que nos acoge a la universidad, donde ocurre casi lo contrario, donde se ve un desperdicio en que personas a partir de los 60 puedan ir abandonando esa primera línea de actividad. Y me gustaría poco conocer vuestra opinión al respecto, como luces de este tema, esa aportación del talento senior, de aportaciones bien profesionales o bien aportaciones a la sociedad civil, de personalidad, por alguna tema. Mira, a mí me parece que esta señora no se tiene que retirar. No sé qué parecer a ella, no, yo estoy de acuerdo. Lo mismo pienso decir también, por supuesto. Lo digo, pero entonces no se lo podéis contar a mis jefes. No sale de aquí. No sale de aquí. Bueno, pues si no sale de aquí, yo diría que la jubilación por obligatoriedad es un homicidio administrativo. Y además creo que es ilegal, pero precisamente la administración pública tiene el derecho, eso sí, nos da más años que a la mayoría de los trabajadores, nos aguanta hasta los 70, en mi caso me han tratado lo mejor que se me puede tratar, esa es la verdad, que me sienta fatal eso de que me jubile, que no me hubiera jubilado de ninguna manera. Y todavía puedo seguir trabajando, me han tratado muy bien, muy bien. Eso de mérita quiere decir que todo igual es de torno brutal. Pero puedo Pequeño detalle es importante. Claro, pues bueno, igual que estoy de acuerdo, que te empuje un poco, no ha sido mi caso en absoluto, pero yo veo tú que pues, no es
la pérdida de capacidades de la sociedad, que lo que se permite es despilfarrar la presión de cuidado, en los casos no, despilfarrar de la medicina, en los casos es la vivía en Sajón a la calle, ¿no? Para ahorrarse ese dinero. Pero entonces, es muy difícil considerar esto, porque eso sí que está metido en el bucle administrativo y eso va a resultar de plantear. Yo creo que lo ideal es que la sociedad pierda esto, es fácil de condenar. No es fácil porque hay mucha gente que al final las empresas o los contratantes son suaves con ellos porque piensan que tal, no me van a tener un lío porque dentro de poco se va. Y probablemente muchos centros lo que harían es ponerse muy duros en los últimos años y en lugar de tratarte bien, te tratarían como si tuvieras 20 para quitarte del medio. Y yo pienso que incluso a mis colegas probablemente si les propusiera preferirían la fórmula que hay ahora a la fórmula, porque no todos estamos tan enamorados de lo que hacemos. Lo que también es cierto que muchas veces parece que a uno le echan por edad y le echan por dinero. Es decir, que poco. Tu puesto puede ocupar un palvete que acaba de llegar, a lo que le puede pagar, le cuesta más y está mucho más barato. Vete, pon un novato que invertirán. A mí me parece muy difícil de opinar al respecto, es un asunto muy variada casuística. Puede ser muy complicado, pero estaba por aquí. Está muy ubicado. Nos hemos hecho el propósito al principio de hablar mucho más de luces que de sombras, creo, y lo estamos consiguiendo. En esa recta final, sí que ha aparecido en algunas de las intervenciones anteriores y también en algunas de nuestras manifestaciones, uno de los problemas que yo al menos detecto en una parte importante de las personas que van cumpliendo edad y la cierta preocupación social. De hecho, el señor Richard pues había con el secretario didáctico esa comparación del paseo de los perros y de los ancianos, ¿no? Es decir, hablo de la soledad no deseada. No quiero desaprovechar la oportunidad de teneros aquí y que hicierais una reflexión de cómo veis esta problemática y de si le veis algún tipo de solución, más allá de como yo que iba a volver a hablar a la implicación de la sociedad, porque el futuro no está escrito, sino está por escribir, lo tenemos que escribir entre todos, y no lo tiene que escribir, si me permitís, como profesional de al lado, sino que tenemos que ser nosotros mismos. ¿Cómo ves este tema? Vamos a ver, una vez un taxista en la radio me dijo se me montó una señora en un taxi, los 50 euros, y le dije, lléveme a lo que quieras, se le el dinero y déme conversación. Saben ustedes que en Japón hay una Secretaría de Estado de la Soledad, que tiene un nivel de ministerio. Yo entrevisté a una joven profesora de inglés que había escrito un libro del siglo, que decía que este siglo va a ser el siglo de la soledad, plantea un imponente problema, tanto que hay estados que han constituido un ministerio. Es una realidad. Dice que en Japón hay algunas personas que cometen pequeños delitos, porque con pequeños delitos te encierran en prisión para poder estar en prisión. Es muy importante. Lo que sí creo es que es muy importante constituir redes de afecto. Cuando antes contaba María Ángeles que las mujeres tienen una ventaja en relación a los hombres, tienen una capacidad, con circunstancias históricas, de crear, de constituir redes afectivas, redes de amigos, de familia, de cuñados, de primos, tal, que nosotros tenemos menos capacidad. A mí me parece que es una de las claves de la lucha de la sociedad. Y el que ahora siempre nos de la idea de los derechos. Pero es que esta sociedad genera un determinados fondos. La sociedad del dinero suelto y despacho en la que vivimos. Es una sociedad que genera un determinados fondos. Tenemos. Y el mundo de dinero es sola. Y hay países que tienen un problema tan. Digo, obviamente que no tanto. El ministerio es un problema muy importante. ¿Cómo se puede luchar contra eso? No sé. Pero hay que luchar. Los estados deben saber que nos parece un problema muy serio. Los deben saber. Ya saben que los datos no paran de indicarse, porque no hay una situación muy dramática, pero
problema muy serio. Cada día aumenta el número de gente que vive sola, lo cual está bien, si quiere, pero también se quiere. Y finalmente, pues, la mayor suerte de la vida para mí, o dos pasados de la vida, si una última que pueda decir que puede morir es un minuto, que lo más importante de la vida es que tienes la suerte de tener bien equilibrada tu vida afectiva. Como tengas esa suerte, no la tengas. Tiene que ser, pues casi todos los antídotos para que todo es de los que tienen. En soledad, en este caso de esa edad, y personas además con problemas de movilidad, de salud mental. Aquí en Valencia, sabéis que hemos subido un ejemplo con el tema de la danza, por lo que de mente público al comisionado del gobierno nacional, que le agradecemos como al concejal, como el resto de personas que están aquí en el frente del público. Y citaba el ejemplo de la danza porque ha habido ejemplos, os sabéis, de personas que por dificultades de movilidad y que sus viviendas pues todavía no han tenido oportunidad de salir a la calle, lo cual ha motivado más ese problema de aumentar por un lado, de soledad que se da por otro, pero auténticos dramas. ¿Cómo ves este fenómeno? Pues yo no te he oído las últimas palabras, porque cuando Iñaki estaba hablando, yo pensaba en un tipo, un valenciano de Xàtiva, con el que viví 55 años, que fue profesor en la Universidad de Valencia, y le estaba echando mucho de menos. Y ya no he escuchado mucho de más. Tengo que cumplir horarios, tenemos mucho tiempo y no es un tópico como dije al principio, nos quedan 5 minutos para poder dar paso a la segunda parte de la jornada. Y bueno, no se me ocurre de forma más simple que pedir una especie de balance del último mensaje, porque seguro que todo lo que habéis oído, lo que habéis pensado, lo que habéis reflexionado, lo que son vuestras trayectorias vitales y lo que os ha hecho llegar hoy es aquí, y bueno, pues, lo que nos ha unido, que es la presentación de ese laboratorio, pues probablemente os haga pues, un último mensaje, un último balance para cerrar esta mesa de aquí, luego no hay que se muy bien. Voy a esperar en muchas gracias, perdón, la parada. No sé si No, sí, es decir, que primero tenemos que negarnos a aceptarlo de en mis tiempos, mejor en mis tiempos. En mis tiempos, como lo que tenga que siquiera. El chico de 18 años que se vaya a morir mañana es mucho más viejo que yo si no voy a morir en el. La visión está un tanto burocrática del proceso de la vida es una traición a la vida. La vida aparece como aparece, se va, te pilla como te pilla, y hay que vivir algo que se puede vivir. Estos son nuestros tiempos. Hasta el último día no podemos permitir que nos lo pisen diciendo que es el tiempo de otros y que estamos aquí como, bueno, pues teniendo una carga de la necesidad que levemente la que no cuenta, que somos muchos, estamos hablando de pero en el fondo estamos, en cierto sentido, disfrutando de una pequeña crisis. Así que vamos a negarnos a buscar eso. El único que yo digo que le pido al laboratorio de que se convierta en una especie de pequeña y que defensa del pensamiento, que convierta nuestros derechos hasta el último día en los derechos de gente que vive su tiempo. Este es mi tiempo también. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, necesidad, por vuestro ejemplo. Y me permito, pues, no solamente dar la bienvenida a este laboratorio, sino pedir un poco pues, a todo el público y a todo el que a partir de ahora lo conozca, que esa iniciativa de transparencia, pues, pólvora, ¿no? Me permitiría pedir que todos los comunidades de agentes activos de esa gran causa
porque como han dicho aquí nuestros invitados, no se trata de esperar el futuro, sino de contribuir a crearlo, y yo creo que todos tenemos aquí por poder. Gracias, muchas gracias. ¿Quieres